El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, te damos gracias. En el nombre de Jesús venimos ante ti porque fue su sangre derramada en la cruz del Calvario la que nos perdonó, la que nos justificó, la que nos santificó. Dice la palabra que cuando Jesús murió en esa cruz, el velo que nos separaba de ti fue rasgado y tú entraste, amado Jesús, en el lugar santísimo, obteniendo para nosotros eterna redención. Alabamos la obra de la cruz. Tu palabra dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Las acciones van ligadas a lo que nosotros hacemos. Y la gratitud no debe ser solo palabras expresadas, sino a través de nuestras acciones. Y sí que se necesita fe para adorar en medio de la prueba, para seguir confiando en medio de la adversidad, pero esa es la genuina adoración, no aquella que se fundamenta en la situación en la que nosotros nos encontremos, en cuánta bendición hayamos podido recibir de ti, sino aquella adoración que se fundamenta en la obra y en el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando la palabra dice entrad por sus puertas, entonces tú revelas que tú eres la puerta. Quedó escrito: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Tú eres la puerta. Y cuando entramos por esa puerta que eres tú, mi Jesús, y contemplamos el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, y vemos esa manifestación tan grande de tu amor por nosotros, entonces solamente podemos tener gratitud en nuestro corazón. Muchas gracias. Y es allí donde los problemas que podamos estar nosotros atravesando se hacen pequeños, se hacen insignificantes, porque nada de lo que tú padeciste en la cruz del Calvario se puede comparar con la lucha o la aflicción que nosotros hoy podamos estar viviendo. Que esa sea la motivación de nuestra adoración, el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, porque a través de ese sacrificio tú nos rescataste, tú nos salvaste, tú te hiciste maldición por nosotros. Gracias, amado Dios, por permitirnos entender y por adorarte con todo el corazón y con todas las fuerzas en este día. En tus manos estamos, siendo agradecidos, no por lo que tú nos darás, sino por lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, amado Dios. Aquí estamos con un corazón dispuesto, contrito y humillado, para recibir tu palabra, para recibir tu instrucción, para recibir la más grande bendición que podamos recibir cada día, y es que tu presencia esté con nosotros. La más grande bendición es que tu palabra pueda ser revelada a nuestros corazones y que nosotros podamos tener la humildad suficiente para obedecer lo que tú nos demandas.
Gracias por cada milagro. Gracias por cada oración respondida. Gracias por cuidarnos, por guardarnos en el hueco de tu mano, por protegernos. Gracias por alentarnos cada día para seguir adelante. A ti te damos el honor y la gloria de todo lo que hoy harás. Eres bienvenido, eres el Rey de nuestros corazones. Eres lo más importante de nuestras vidas, mi amado. Te adoramos y te bendecimos. Que tu palabra llegue a los rincones de la tierra. Que tu palabra toque corazones, restaure vidas, levante. Gracias por tu unción. Gracias por tu revelación. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. En tus manos colocamos las actividades que vamos a realizar en este día y todo lo que tengamos pensado hacer, que se haga conforme a tu voluntad, no conforme a la nuestra, y que tu reino se establezca en cada corazón, en cada vida. Eres bienvenido. Coloca tus palabras en mis labios, llena mis labios con tus palabras, amado Dios, como lo prometiste. Te alabo y te bendigo. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, preparados. Espíritu Santo, esta palabra es inspirada por ti. Y yo creo que tú estás en medio de nosotros. Y quieres hablarnos. Hoy queremos decir, como dijo aquel centurión: una sola palabra tuya bastará. Lo único que necesito es una palabra. Dame la humildad para entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica. Coloca tu ley en mi mente como fue profetizado y escríbela en tu corazón. Habla, amado Dios. Tenemos sed de ti. Habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy el tema que vamos a estar compartiendo, como les decíamos hace un instante, lo hemos titulado Derribando Gigantes. Y en el libro de Hebreos, que estamos estudiando esta semana, en el capítulo 11, en el verso 32, dice la Biblia: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, ya hablamos de Gedeón, de Barak, ya estudiamos de Barak, de Sansón, ya hablamos de Sansón, de Jefté, ayer hablamos de Jefté, y dice de David, hoy corresponde el turno a David, así como de Samuel y de los profetas. Y son muchos los aspectos que hablan de la fe o confianza en Dios que David tenía. Pero sin lugar a dudas, el episodio más representativo de todos fue la seguridad que demostró al enfrentar al gigante Goliat, no siendo él un joven experimentado en batallas. Narra la Escritura que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra en contra de Saúl y los hombres de Israel. Los filisteos estaban sobre un monte al otro lado y el valle entre ellos, cuando de pronto sale de los filisteos un hombre que medía casi 3 metros de estatura, llamado Goliat. Este paladín durante 40 días se había burlado de los israelitas y los tenía dominados por el miedo, porque la Biblia dice que el temor del hombre coloca lazo, el temor te atrapa, el temor te paraliza. Y eso hacía Goliat, retándolos para que enviaran a un soldado que se enfrentara con él de hombre a hombre, sin que nadie se atreviera. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 4 al 7, dice la palabra. Primera de Samuel 17, del 4 al 7, dice: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, era grande. Verso 5: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Verso 6: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce
entre sus hombros. Verso 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Impresionante. La sola presencia de Goliat intimidaba al pueblo. Todos los que lo veían ante él quedaban petrificados del miedo por su gran tamaño. Y muchas veces nos vemos tentados a juzgar el comportamiento del rey Saúl y su ejército frente a Goliat. Pero me pregunto, ¿cuántas veces nosotros ante un problema también hemos reaccionado con temor como ellos lo hicieron? Goliat sigue hablándole a muchos. Lo hace todos los días, sobre todo al levantarse en la mañana, llenando tu mente de cosas negativas, de cosas tristes, de cosas deprimentes. Tal vez has pasado años teniendo malos pensamientos, basados en un pasado distorsionado, disfuncional, pero hoy todo puede cambiar. Nosotros, mis amados, somos el resultado de lo que pensamos. Así está escrito en la Biblia. Usted puede revisar el libro de Proverbios capítulo 23, verso 7. Allí dice, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es. O sea, somos el resultado de lo que pensamos. Los pensamientos son una fuerza poderosa. Por eso es el arma preferida del enemigo. ¿Cuál era la estrategia que usaba Goliat? La misma. Goliat nunca se enfrentó con nadie, él simplemente les hablaba. Desde la mañana hasta en la tarde, él los amenazaba, pero eran solo palabras. Y esas palabras los llenaban de temor. La estrategia del enemigo sigue hoy día siendo la misma. Usted dice, yo no veo al diablo, pero no puede evitar ser bombardeado con sus pensamientos de desánimo, pensamientos derrotistas, pensamientos de fracaso. Y una vez usted abre la puerta a esos pensamientos, ya el enemigo no está afuera, está dentro de usted. Tal cual es el pensamiento del hombre, tal es. Si luchas contra un pensamiento negativo, es importante que te enfrentes con el hecho de que tu vida no cambiará hasta que tus pensamientos no cambien. Pensar como piensa Dios es vital para el cambio. No es que yo estoy pensando que no puedo dejar esa adicción. No es que yo estoy pensando que hay una mujer dentro de mí. Pensamientos. Es que yo pienso que tengo un hombre dentro de mí. Pensamientos. La Biblia presenta una gran cantidad de instrucciones detalladas sobre qué tipo de cosas debemos pensar. Hay gente que piensa, yo no puedo cambiar. Y el tema es que una vez aceptaron el pensamiento, lo confiesan y quedan atados. Porque hay poder en las palabras. Filipenses capítulo 4, verso 8. El Señor enseña lo siguiente, Filipenses 4:8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Qué sabio es Dios! Es decir, usted debe hacer un ejercicio siempre
Piense en lo que está pensando y se dará cuenta que muchas de las cosas que usted piensa no vienen de Dios. Por eso el Señor dice, piensen en todo lo verdadero. Es decir, si hay un pensamiento en su mente que no es verdadero, que no está conforme a la palabra, no lo acepte. Si estás pensando en algo que no es honesto, deséchalo porque no viene de Dios. Si estás pensando en algo injusto, deséchalo porque no viene de Dios. Si no estás pensando en algo puro, entonces deséchalo porque no viene de Dios. Si no estás pensando en algo amable, entonces deséchalo. Si no estás pensando en cosas que son de buen nombre, si no hay virtud en lo que estás pensando, no lo pienses. No lo aceptes en tu pensamiento porque no vienen de Dios. Y alguien estará diciendo, ¿y yo cómo hago para no pensar? Y te respondo, tú no puedes evitar que los pájaros revoloteen sobre tu cabeza, pero sí podrás evitar que hagan un nido en ella. Ahí está la diferencia. Yo no puedo evitar pensar, yo no puedo evitar sentir, pero sí puedo impedir que esos pensamientos no afecten mi vida, que esas emociones no me controlen. El Señor nos invita a que pensemos en cosas que nos edifiquen, no en cosas que nos derriben o nos destruyan. Si usted se levantó en esta mañana y hay un pensamiento que le está diciendo, tú no vas a poder salir de ese problema jamás. Yo pregunto, ¿será que ese pensamiento viene de Dios? No. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Que lo que hables sea conforme a la palabra. Y que lo que pienses sea conforme a la palabra, no como te lo está mostrando tu situación que estás viviendo ahora. Es conforme. Si no estás pensando conforme a lo que dice aquí, desecha, porque no es Dios el que te está hablando. Necesitas discernimiento. ¿Qué es eso? Discernimiento es saber que en mi mente tengo 3 pensamientos: los míos, los pensamientos del diablo y los pensamientos de Dios. Cuando yo tengo discernimiento, necesito entonces descubrir qué personalidad hay detrás de ese pensamiento. ¿Quién está detrás de esa vocecita que me está hablando? ¿Será que ese pensamiento que me está desanimando vendrá de Dios? No. Entonces, cuando llega un pensamiento a tu vida que te dice eres un fracaso, eres un bueno para nada, entonces tú vas a la palabra y dices, la palabra dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y este pensamiento me dice que soy un fracasado. Entonces te vas de mi vida en el poderoso nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este pensamiento corrompido se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Satanás tentó a Jesús en el desierto. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús, que usó una palabra. No, porque escrito está, y esa palabra tuvo el poder, porque la palabra se destruye con un arma que es espiritual, con una palabra. No, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si te levantas llenos de temor, ¡ay! Esa situación de ahí nos vas a salir y tienes temor, y tienes angustia, y tienes preocupación. ¿Será ese un pensamiento de Dios? Cuando la Biblia dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso dice la verdad de Dios. Pero si esa voz te está diciendo que debes tener miedo, entonces tú tienes que tener el discernimiento para saber qué tipo de pensamiento vas a escoger y vas a aceptar en tu vida, porque tal cual es tu pensamiento, eres tú. Tú eres el resultado de lo que piensas. Hay gente que aceptó un pensamiento y dijo, no, yo soy un vicioso, yo no cambio, a mí nadie me cambia. Y aceptó ese pensamiento. Y Dios le recuerda, tú no eres ese pensamiento, yo te hice a mi imagen y mi semejanza. El problema es que la gente vive pensando que es lo que el diablo le dice. Si eres creyente, probablemente piensas en algunos pensamientos basados en las Escrituras a lo largo del día. Pero piensa esto, ¿los estás mezclando con pensamientos negativos o simplemente
pensamientos al azar que vienen a tu mente. Medita en esto. Hay gente que todo el día piensa en lo que le cae a su cabeza. Es más, usted lo ve por la calle hablando solo con sus pensamientos, sin darse cuenta que mucho de lo que está en la cabeza son mentiras que Satanás nos está colocando para que perdamos la fe y para que nos desanimemos, o simplemente para que gastemos la vida pensando en cosas sin sentidos. Cuando el enemigo logra controlar los pensamientos de una persona, habrá logrado controlar a esa persona. Por eso hay gente que se suicida, porque aceptan pensamientos. La voz le dice: de esta no vas a salir, tus hijos no te aman, el mundo te dio la espalda, Dios no te escucha, no tienes dinero, no te llaman del empleo. Y tú dices: sí, diablo, amén, aleluya, hermano. Y voy y me suicido. ¿A quién le crees? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el que te predica? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no seguirán, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué voz es la que tú sigues? ¿La voz de las noticias? ¿La voz de las crisis, del problema que estás enfrentando? ¿O escuchas la voz de Dios? Las ovejas siguen la voz de su pastor, y la voz de su pastor es esta. No lo que dice el vecino, no lo que dice mi problema. Saca la basura. En estos días yo les hablaba de la basura. Si usted come y no saca la basura de su casa en un año, ¿qué cree que puede pasar? Esa casa ni me invite porque huele mal. Todo está descompuesto porque no sacan la basura. Y si nos tomamos el trabajo para botar la basura, ¿por qué no nos tomamos el trabajo de sacar la basura que hay en nuestra mente? Ahí está el detalle. Por eso hay gente que amanece desanimada, que amanece deprimida, que se quiere morir. ¿Por qué no revisa su mente? Ahí es donde está todo. Ese es el blanco principal del enemigo. Y eso era lo que hacía Goliat. Les hablaba: temen a uno. Si me pueden vencer, entonces nosotros les serviremos. Y si nosotros los vencemos, ustedes nos servirán a nosotros. Así como hablan los gigantes. Y la gente, cuando escuchaba esas voces: ¡oh! ¡Oh, no, señor gigante, no! Paralizados del miedo. Y hoy el enemigo sigue hablando: no vas a pagar esos servicios de la luz. ¡Ah! Esa enfermedad no te vas a sanar. ¡Oh! Tu negocio va a quebrar. ¡Ah! Y ahí estás paralizado y no actúas. En la carne somos perezosos y queremos recibir de Dios sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero no es la forma en que funciona. Solo obtendrás de la palabra de Dios los que estés dispuesto a invertir en ella. Esto es lo más exquisito, esto es lo más importante. La gente cree que el único que tiene que estudiar la palabra es un pastor o un sacerdote. Todos deberíamos ser expertos en la palabra. Todos. Debes tomar la decisión, porque es el arma. ¿Y cómo te vas a defender? La Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu. Si tú no usas la palabra, si no escudriñas, si no aprendes, si no memorizas los textos, si no confiesas la palabra, el Espíritu Santo no tiene arma para defenderte. La palabra es la espada del Espíritu. Si tú no tienes palabra, el Espíritu no puede defenderte, porque la palabra es la espada. Debes tomar la decisión de meditar en la palabra de Dios cada día, porque cada momento que pases absorbiéndola, más fe, virtud y conocimiento recibirás de parte de Dios. El problema es que la gente tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, amarilla. Nunca la leen porque piensan que eso es un amuleto. No, el diablo lee el Salmo 91, el que habita la abrigo. ¡Ah, qué susto, me voy! No, tiene que usar la palabra. Tiene que escudriñar. Consígase una Biblia. No, la gente invierte en el equipo de sonido, invierte en viajes, invierte en vacaciones, pensando en la ropa de diciembre, pero no piensan en una Biblia. ¿Qué es el arma? Yo necesito manejar este arma, necesito saber para poder defenderme. Quizá en este momento te identifiques con los aprietos de los israelitas.
Puede haber algún gigante que está de pie frente a ti, burlándose y acosándote y mostrándote, o tal vez sea el miedo, el orgullo, la ira y el rechazo, la escasez o la adicción. Y esto hace que vivas en fracaso, paralizado sin poder avanzar. Cualquiera que sea el gigante, este puede ser derrotado y puedes vivir la plenitud y la libertad que Dios quiere para ti. Vuelvo un poco atrás. Que hay casas donde la palabra no se usa nunca, nunca la lee, nunca la estudia. Pero tú vas a ver su biblioteca y llena de libros. No porque esos hombres fueron sabios, libros, poetas, filósofos, hombres. Pero la palabra de Dios no. Yo quiero aprender la sabiduría de los hombres. Yo pregunto, ¿será que la sabiduría de los hombres es más grande que la sabiduría de Dios? Esos libros te proporcionan conocimiento. La palabra de Dios te proporciona sabiduría. Y el estante, busque en sus libros a ver qué es lo que a usted le gusta. Busque en sus libros. Nueva era, metafísica. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Y la palabra qué? Vuelo. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de solucionar un problema? Justamente esa es la definición de impotencia. Así estaba Israel, impotente ante Goliat. El diccionario la define más exactamente como falta de fuerza o poder para realizar una cosa o hacer algo, o hacer que algo suceda. Esto trae un profundo dolor emocional por el hecho de no poder remediar una situación desagradable. En otras palabras, ¿te sientes impotente cuando sabes que los problemas son más grandes? Al compararlos con tus fuerzas, solo te resta decir, no puedo. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 10 al 11. Dice, añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Verso 11. Y oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras, oyendo. ¿Qué es lo que estás oyendo? Oyendo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ese empleo no te lo van a dar. ¿Qué estás oyendo? El médico dijo que ya no hay esperanza, te vas a morir. ¿Qué estás oyendo? Cuando te sientes impotente, te ves a ti mismo como inferior, sientes temor y tal vez puedes llegar a turbarte, como le pasó al pueblo de Dios. Entonces comienzas a pensar que no podrás librarte de aquella dificultad y que no hay solución para tal situación. Cada día el gigante Goliat salía para amenazar al pueblo de Dios, hasta que apareció alguien con otro pensamiento. Primera de Samuel 17:45. Ay, me hice ese examen. Estoy esperando que me den una mala noticia. El diablo te habla y tienes miedo de lo que te puedan decir. Primera de Samuel 17:45 dice aquí, Primera de Samuel 17:45 dice, entonces dijo David al filisteo, es que el diablo a mí me habla y yo también le hablo. No, a veces dejamos que él nos diga cosas. Usted tiene que hablar, confesar. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos. No gente temblando frente al problema, no gente llorando. Gente que no que hable del problema, sino que le hable al problema con autoridad. La actitud de David frente al Goliat fue muy diferente. Los otros temblaban. Él no. ¿Por qué? Porque, aunque él reconocía que el gigante a enfrentar era muy grande, era muy fuerte, también sabía que mucho más poder y grandeza tenía su Dios. Pero algo descubro aquí. Y es que si David no enfrenta a Goliat, Dios jamás le hubiese dado la victoria. Esto es clave, esto es clave. Porque muchas veces queremos derrotar todas aquellas cosas que nos producen temor, pero las queremos vencer huyendo de ellas. Pero el problema no se va porque lo ignores. Alguien dijo, para evitar este problema yo mejor me voy. Pues le quiero decir que si se va, el problema se va con usted. Al toro hay que agarrarlo por los cuernos. Sí, señores. El problema no se va de tu vida porque lo ignores. Tengo una crisis económica, voy a orar para no pensar en eso, Señor. No, eso no se va. Tú tienes que enfrentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las estrategias? El negocio no funciona. Algo debemos hacer para que esto funcione. Pero tienes que moverte. No, eso, temor. No se van los problemas ignorando, sino cuando los encaras. Es imposible que Dios pueda darnos la victoria si no enfrentamos lo que tememos. 40 días este gigante hablándole a Israel, y Dios estaba acá, en una esquina del cuadrilátero calentando. Vamos, ¿quién va a salir? Que estoy que me peleo. Que estoy que derribo a ese Goliat, pero no encuentro nadie que salga y que lo enfrente. Y Dios calentando. Ya estaba recalentado Dios de tanto esperar que alguien tomara la iniciativa, y nadie se atrevía, todos tenían miedo. Debemos entender que Él no nos ha llamado a luchar solos. Es posible que los problemas nos superen, ya que somos humanos. Pero estos nunca serán más grandes que nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 31. Vamos a mirar el verso 8. 31, verso 8. Mire qué dice. Y Jehová va delante de ti. ¿Alguien está pasando por un problema, una prueba? Pues Dios te dice hoy, no es que yo necesito una palabra, esta no es suficiente. Tengo que enfrentar una situación difícil hoy. Tengo miedo. Pero si Jehová va delante mío, ¿por qué he de temer? Jehová va delante de ti, Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Contigo va el grande, el poderoso. A veces esos enemigos rodeaban a Israel y Dios medio sacudía y caían todos, miles destruidos. ¿Será que a Dios le va a quedar grande el problema que tú estás viviendo? La crisis económica que estás atravesando, ¿será que a Dios le va a quedar grande liberar a tus hijos de la adicción o del problema en el que se encuentra? Yo pregunto, que alguien me diga. ¿Será que Dios, que te ha sostenido desde que tú naciste, que te ha provisto lo necesario, te va a dejar morir ahora? Tal vez estás atravesando una situación difícil semejante a enfrentar a un temible gigante, porque alguien dice, no, yo no enfrento gigantes, eso era en la época, no. ¿Qué es un gigante? Todo aquello que te ha quedado grande.
todo aquello que tú no has podido resolver. Este Goliat de en los tiempos actuales no se llama Goliat, sino que tiene distintos nombres. Se llama enfermedad. Pensemos en la persona que está en cuidados intensivos, batallando por la vida y la muerte. Batallando entre la vida y la muerte, perdón. Eso es un gigante. Cuando dicen, no, es que ya hizo metástasis, ese es un gigante. Es que el banco dijo que en 3 días te iban a quitar la casa por la que tanto habías trabajado. Ese es un gigante. Es que te tienen amenazado porque no has pagado tus deudas. Ese es un gigante. ¿Qué vas a hacer? Ese problema es grande. Pero nunca debes olvidar que más grande que tu problema es tu Dios. ¿Sí? Él es grande. Pero a veces con los labios decimos que Él es grande, pero cuando enfrentamos al problema, ya no creemos que es grande. Estoy deprimido, tengo angustia, no puedo comer, no puedo dormir. Entonces usted no ha creído que su Dios es grande. Una deuda es un gigante. Una adicción que tienes y quieres salir y no puedes. Y le dices, Dios, ayúdame. Es un gigante, te ha quedado grande. El divorcio es un gigante. La depresión es un gigante. Y ahí están los Goliat todos los días. Estos se presentan cada día a tu vida, atemorizándote y llenándote de incertidumbre acerca del futuro. Seguramente ante esta situación te sientes pequeño, te sientes impotente y sin fuerzas. La Biblia dice que por 40 días Goliat, un gigante filisteo, con una armadura impresionante, salió por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel con un tono tan burlesco. Todo el ejército de Israel se sentía intimidado. Desde el rey Saúl hasta el soldado más joven, estaba en juego la libertad del pueblo. Aquí se esconde otra verdad espiritual que descubro, y es que el enemigo no se da por vencido. Él es perseverante, desde la mañana hasta la tarde, 40 días, todos los días, hablándote, diciéndote, no hay comida, no tienes trabajo, te vas a morir, la crisis, la pandemia. ¡Ey! Persevera. ¿Acaso nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Pero lamentablemente sucede que comenzamos la batalla de oración 1 día, 2 días. Cuando no vemos resultados inmediatos desistimos. El diablo no es así. Él no se cansa. No. Satanás no descansa un solo día. Por eso verdades eternas es todos los días. No podemos dejarle campo a él. Ni siquiera los festivos podemos parar. Porque antes de que Él nos llene la mente con sus mentiras, llegamos nosotros en el nombre poderoso de Jesús a llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. Satanás no descansa. Él no toma vacaciones. Él no está encerrado en su casa para evitar contagiarse con el coronavirus. Él no se detiene hasta obtener su propósito. Y hay gente que está enfrentando batallas todos los días, el enemigo hablando, te vas a morir. Pensamientos. Esta crisis terrible, cada día es peor. ¿Qué oyes? Cuando el joven David se entera de aquella situación, no solo se indignó, de tal manera que dijo, ¡Hey! ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Alguien necesita levantarse de esta manera hoy así. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe al Dios de los escuadrones de Israel? ¿Quién es? No solo se indignó David, sino que le pidió al rey Saúl que le dejara enfrentar a Goliat. David era un joven, pero confiaba en Dios. David confiaba en que Dios le daría la victoria frente a Goliat de la misma manera que lo había defendido varias veces de los animales salvajes. Primera de Samuel,
capítulo 17, verso 32 al 37. Dice: Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, Saúl era el rey: ¿No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Palabras que intentaban desanimar a David. Tú no vas a poder. Ahora Goliat ya no estaba sino en la mente de Israel, incluyendo el rey. Mire cómo hablaba Saúl ya. Hablaba por lo que oía. Tú no podrás, decía el rey. Si el rey habla de esa manera, ¿quién es el rey? El jefe del hogar. Si el jefe del hogar habla así frente a los problemas, si el papá o la mamá hablan de manera negativa, ¿qué se puede esperar para el resto? Hay un lujo que no te puedes dar en tu casa y es mostrar debilidad frente a las circunstancias. Necesitas mantenerte erguido a pesar de los problemas. Verso 34. David respondió a Saúl: ¿Qué es lo que tú estás hablando, Saúl? Estaba hablando los pensamientos que ya Goliat había engendrado en su corazón. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto me gusta. Tu siervo era pastor de ovejas y cuando venía un león, ojo, león. Y un día me enfrenté a un león, pero era de plastilina. Pero enfrentarse a un león de verdad es difícil. Y aquí dice la Biblia que David se enfrentaba a los leones y a los osos. Y estos osos, y dice aquí que él salía tras los osos, o sea, los osos y los leones corriendo. Imagínese, usted estaba en la selva cuando de pronto pasa un león corriendo. El león asustado, ¿qué pasó? El león, el rey de la selva, salió asustado. Y de pronto un oso, ¡ay, Dios mío! ¡Quítemelo de encima! Y alguien pregunta, ¿quién es? ¿Es David que viene detrás de mí? ¡Wow! Así tiene que huir el enemigo de usted. No es usted el que tiene que correr. Es él el que tiene que temblar cuando lo vea usted, un hombre de fe. La gente corre de Goliat, del enemigo, de los problemas, y se esconde. Él es el que tiene que correr. Ya Jesús lo venció. Fue ese león, verso 36. Fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Tenía celo de Dios. Y eso se ha perdido, ¿no? Mucha gente deprimida. Es que Dios no me responde. Es que yo tanto que le pido a Dios y no me da nada. No, déjese de tanta lloriqueadera. Y permite que el celo de Dios venga a su vida y levántese. Nos vamos a dejar de este enemigo. Tenemos que levantarnos. Verso 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Eso es confianza, eso es fe. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Habrá gente que te quiera robar la fe, como lo hacía Saúl con David. No te dejes. Gente que te va a decir no se puede, de allí no vas a salir. No escuches esas personas. Evidentemente, la confianza de David estaba en Jehová, su Dios. David tenía la certeza que ese Dios que lo había defendido en el pasado seguía teniendo poder para defenderlo en el presente. Es decir, si un día Dios lo hizo, lo volverá a hacer. ¿Cuántas veces, te pregunto, en el pasado Dios te libró?
de situaciones bastante difíciles y complicadas. Seguro que lo hizo. ¿Por qué no creer que así como nos brindó su ayuda anteriormente, lo puede volver a hacer en el presente? Créelo. Él lo puede volver a hacer. Dios te ha sacado de problemas antes, yo sé que sí. Entonces no te olvides, recuerda cómo Él de una manera prodigiosa te salvó, te libró. Lo puede volver a hacer en medio de la situación que estás viviendo ahora. Y hoy estoy aquí para recordarte eso, porque lo habías olvidado. Con esa convicción David se enfrentó a Goliat. Le ganó y lo mató, armado únicamente con una honda, su bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Pero en realidad, esas no eran las únicas armas de David. Miremos 5 principios que fueron decisivos para su victoria. Número 1. David conocía a su Dios. Es imposible que tú confíes en un Dios que no conoces, por eso lo primero que tienes que hacer es conocerlo. Primera de Samuel 17, verso 34 al 36 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, ya lo leímos, y cuando venía una yo me enfrentaba a ella, en fin. Ya ustedes lo escucharon. David conocía a Dios. David conocía el gran poder de su Dios, pues lo había experimentado en su propia vida. Aunque era joven, él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento, y tú necesitas recordarlo. Como pastor de ovejas, David había visto animales grandes y feroces atacar a su rebaño. Dios lo había ayudado dándole la fuerza y las aptitudes necesarias para vencerlos. Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat. ¿Has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? ¿Se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia? ¿Has crecido en tu confianza en Dios con el pasar de los años? Lo segundo que David tenía era que David conocía sus armas. Sí, Primera de Samuel 17, 38 al 40 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Verso 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Verso 40. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y fue hacia el filisteo. El rey Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas. Pero David no quiso usarlos. Prefirió sus armas porque sabía cómo usarlas. ¿Para qué servían? Y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran más efectivas. La gente te va a decir cómo debes pelear, pero debes hacerlo conforme Dios demanda. David también conocía cuál era su arma más poderosa. No era el arma, no era la honda, no eran las piedras. Era el nombre del Señor Todopoderoso. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy contra ti con una honda. No, yo voy contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, Dios Todopoderoso. ¿En nombre de quién tú vas? El problema es que vas en tu nombre, por eso a veces terminas derrotado. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no en sus propias habilidades como pastor o como empresario. Por eso estaba tan seguro de que conseguiría la victoria, aun cuando la lógica y la vista le mostraban lo contrario. ¿Sabes algo? Hay una armadura espiritual que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros, que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Lo puede estudiar. La palabra que es la espada. Ceñíos vuestros lomos con la verdad, el yelmo de la salvación, calzado los pies con el apresto del Evangelio, el escudo de la fe. La fe es un escudo. Quien no tiene fe está desprotegido. Y quien no usa la palabra, el Espíritu no tiene cómo defenderle. Ahí está. Permite que Dios te examine y te muestre cómo usar las armas que Él te ha dado para que puedas vencer en los momentos de prueba, de tentación o cualquier dificultad que pueda llegar a tu vida. Lo tercero que David tenía es que David se conocía a sí mismo. Es fundamental. Cuando tú pierdes la identidad es complicado. Él cuidaba el rebaño de su familia.
Sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar las ovejas. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. Se conocía. ¿Conoces los talentos, dones y fortalezas que Dios te ha dado? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria? Dios nos ha creado con un propósito y espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas de nuestro entorno. Número 4. David no se dejó intimidar por lo que vio y oyó. Hasta Saúl, que era el rey de Israel, el hombre más alto entre todo el pueblo, se sentía intimidado por el tamaño y la estatura de Goliat y por las palabras que le decía. Pero David no se dejó intimidar ni por la altura ni por los gritos. No te dejes intimidar por el tamaño de tu problema. David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron. La parte de Goliat que estaba sin proteger. Ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto. Centró su atención en acertar ahí, dar un buen golpe justo en ese punto, y así lo venció. David tenía puntería. Ahora usted dirá, ¿yo cómo hago para tener puntería? ¿Cómo David alcanzó a tener puntería? Porque él practicaba. Usted no puede adquirir, no puede tener puntería si usted no practica. ¿Y cuándo practicaba David? David practicaba con los leones y con los osos. Ahí se entrenó. Esto es interesante porque la gente no quiere enfrentar leones ni osos. La gente no quiere pasar por problemas, pero las pruebas afinan tu puntería, te enseñan y te dan las herramientas para vencer. Gracias a Dios por las pruebas, porque ellas afinan mi puntería. Así que la próxima vez que apunte al blanco le voy a dar. Porque esas pruebas que antes viví me enseñaron. Yo les contaba que llegué a tener una deuda de muchos millones. Y a veces cuando el Señor me ayudó a salir, y cuando hay personas que me dicen, yo debo 2 millones de pesos, yo digo, yo debía tanto, y dicen, ay, ¿verdad? Sí. Y no es que se menosprecie lo que ellos puedan estar viviendo, pero el haber superado esa prueba me lleva a tener la confianza absoluta para decir, eso que tú estás viviendo no es nada. Y la gente dice, pero es que usted no me entiende, usted no comprende. Sí te comprendo, y porque te comprendo y sé que Dios me defendió, lo puede hacer contigo. Entonces esa prueba que viví, ahora robustece mi fe. Ese problema que tú estás viviendo ahora, cualquiera sea su nombre, sencillamente Dios lo está usando para que tengas puntería. Y para que puedas enseñar a otros. David tenía puntería, una sola piedra, cogió 5 y una sola bastó, porque tenía puntería. La gente quiere pegar en el blanco, pero no quiere entrenar. Y el Señor en su infinita misericordia te envía pruebas para entrenarte y tú no quieres aceptar. Dale gracias a Dios por la prueba que estás viviendo. Dios está afinando tu puntería. Aprovecha las oportunidades que Dios pone en tu vida. Te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parecen. Llenas tu mente con la palabra de Dios y ves al Padre en oración cada día para recibir ánimo necesario, o te dejas llevar por los pensamientos derrotistas y la creencia de que no podrás hacer las cosas. Y por último veo en David que David tenía un propósito. Primera de Samuel capítulo 17 verso 46 dice, mire lo que decía David cuando enfrentó a Goliat. Jehová te entregará hoy, no es mañana, no es el próximo año, hoy. Eso es tener, si tú tienes una meta y no tienes un tiempo en el cual piensas cumplir esa meta, jamás lo vas a lograr. Necesitas un tiempo, no, yo voy a hacer ejercicio, ¿cuándo? No, uno de estos días, jamás lo vas a hacer. Yo voy a leer la Biblia, ¿cuándo? Uno de estos días, no, hoy lo voy a hacer. Voy a cambiar uno de estos días, ¿cuándo? Hoy. Si no tienes una fecha, no tienes una meta. Imagínese una persona que empieza a trotar y no tiene una meta de llegada, y está trotando 20 años trotando, ¿y usted para dónde va? No sé, no tengo metas, no tengo tiempo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y te cortaré la cabeza.
Te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no esperó que Goliat le hablara, él le habló. Él declaró su victoria. Él confesó su victoria. Pero el propósito detrás de todo esto, cuando dice Jehová te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, lo que David buscaba era glorificar a Dios. David se enfrentó a Goliat no buscando ser reconocido por eso, sino porque quería glorificar el nombre de Dios. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre poderoso del Señor. La forma en la que Dios batalla, o las armas que usa, pueden parecer ilógicas. Una onda, eso es ilógico, humanamente hablando. Sin embargo, sus armas son las más efectivas, porque vienen llenas de poder, su bendición, y nos llevan a glorificar al final su nombre. ¿Haces todo para la gloria de Dios? ¿O te envaneces con tus logros? ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida? ¿O prefieres hablar de ti, de tu inteligencia, de tu fuerza o tus destrezas? Haz un recuento de cosas inexplicables que has visto en tu vida. Provisión en el momento inoportuno, protección de algún mal, sanidad, mejoría de tu salud. Da la gloria a Dios, agradece al Padre y cuenta a otros sus maravillas. Dios se levanta fuerte y va delante de ti como poderoso gigante para derrotar los Goliat de tu vida. Viene algo poderoso. Jesús es tu David en tu historia, y entiende que tú nunca podrás derribar gigante alguno por medio de tu propio valor y esfuerzos. Siempre es Jesús el que pelea por ti, como lo hizo David por Israel. Debes creer que no hay gigantes que sobrepasen a Cristo. Él se levantó de la tumba para aplastar el poder del pecado y de la muerte, y nos dio vida juntamente con Él. Proverbios capítulo 3, verso 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. La victoria depende por completo de que confíes en Dios, y no de que trates de triunfar tú mismo. Tenemos el Dios viviente de nuestro lado. Solo lucha en el nombre del Señor, y Él te dará la victoria. Ningún gigante en pie puede permanecer ante aquel que en Dios ha decidido creer. Ahora termino con esto. Si deseas en Dios confiar, ante tu prueba lo tendrás que demostrar. ¿Qué tal si oramos a Dios? Le damos gracias por esta palabra, mi Señor. Muchas gracias por traer la revelación de tu palabra a nuestras vidas. Señor, sé que no puedo humanamente, porque me siento muchas veces pequeño delante del problema que estoy enfrentando hoy. Quiero pedirte perdón por las veces que decidí ir solo a la batalla. Pero hoy te pido que me ayudes a pelear, a no salir corriendo, a no huir, sino a enfrentar aquellas cosas que me producen temor y salir victorioso. ¿Qué es lo que el enemigo te ha estado hablando en este tiempo? Tal vez te está diciendo que tu relación no se va a restaurar jamás. Tal vez te ha estado diciendo que las cosas en tu economía nunca van a cambiar, que esa puerta de empleo jamás se abrirá, que tus hijos son rebeldes y que nunca van a obedecer. Estás enfrentando algo grande. Yo no sé si tienes un familiar en cuidados intensivos y sabes que solo un milagro podrá marcar la diferencia. En tus manos colocamos a doña Graciela, Señor. Ella está enfrentando un gigante
ahí en la unidad de cuidados intensivos. Pero creemos que tú eres más grande, que tú le puedes devolver la salud a ella. Tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Obra, amado Dios, un milagro de resurrección en los enfermos. Obra un milagro de resurrección en aquellos hijos que se encuentran apartados de ti, en aquellas familias que se destruyen, en aquellos matrimonios que no encuentran ponerse de acuerdo. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, y está queriendo destruir las familias. Está queriendo destruir nuestras economías. Está queriendo destruir nuestra fe para que no sigamos perseverando. Pero tú dices en tu palabra que viniste a darnos vida, y vida en abundancia. Que esa vida hoy la podamos recibir. Quebranta de en medio de nosotros todos esos temores. Quita de nuestras vidas todas esas inseguridades. Hoy tomamos la autoridad que tú nos has dado y atamos y encadenamos al hombre fuerte y lo echamos fuera de nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y hoy en el nombre de Jesús echamos fuera los temores, echamos fuera las inseguridades, echamos fuera la opresión y nos declaramos completamente libres. Hoy derrama sobre nosotros espíritu de fe, de valentía, para enfrentar a todos esos gigantes que nos habían robado la fe, así como lo hizo David. A veces el temor, Señor, viene porque creemos que somos nosotros los que vamos a vencer esos gigantes. Pero la confianza que David tenía era que tú pelearías por él. No era su batalla, era la batalla de Dios. Que así yo pueda entender que en medio del problema que estoy atravesando hoy, tú vas a pelear por mí y tú me vas a dar la victoria. Yo lo creo. Perdóname porque sé que hay muchas victorias que tú has querido darme, pero por causa del temor yo no he dado el paso. He pensado que lo mejor es dejar que las cosas se solucionen solas. Pero hoy me hablas a través de tu palabra que es imposible que el gigante caiga si yo no lo enfrento. Hoy en tu nombre enfrentamos aquellas cosas que nos producen temor, aquellas cosas que nos roban la paz, aquellas cosas que no nos dejan dormir. Y así como cayó este filisteo, hoy en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, declaramos que todo gigante en nuestra vida, llámese económico, llámese empresarial, llámese espiritual, cae en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe al Dios de los escuadrones de Israel? Jehová te entrega hoy en mi mano y yo te cortaré la cabeza, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Lo creo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. No acepte el temor en su vida. No acepte la inseguridad. Usted siga avanzando a pesar de la crisis, a pesar de los problemas. Su Dios es grande. No le diga a Dios cuán grande es su problema. Dígale a su problema cuán grande es su Dios. Dios los bendiga a todos. Ahí nos estamos hablando. Bendecido día y que hoy todo gigante caerá en el nombre poderoso de Jesús. Este programa fue presentado con el patrocinio de